Y en estos meses lo que hemos ido buscando ha sido alguna alternativa que existiera dentro del mundo del arte para nosotros poder definir algún tipo de artista que nos interese para trabajar desde la fundación en torno a poder ayudar, contener, acompañar, incluso si se quiere formar. Bueno, son palabras que para nosotros son complejas, pero que en este caso pueden servirnos para entendernos un poquito más claramente. Y hemos estado buscando algo que tenga poco apoyo o que veamos que no está muy desarrollado, que para lo que nosotros podamos ser útiles. No queremos con nuestra fundación repetir fórmulas que finalmente, bueno, traigan más de lo mismo. En eso hemos encontrado algo que hemos denominado y que hemos ido de muchas formas probando hasta ver más o menos cómo nos resultaba, que es la idea de transartista o de artista transversal. Se refiere a una artista que no está en el mundo del arte profesional las 24 horas trabajando como un artista de mercado y de sistema, es decir, su actividad central no es el arte, ¿no? Que su vida económica se resuelve de otros ingresos que no vienen del arte, y en ese sentido la gran mayoría, si no el 100% de sus recursos, tiempo, dinero, energías, fe, contención, etcétera, no vienen del mundo del arte, ¿no? Se producen en otro ámbito que no es el mundo del arte. Pero, que no obstante, vivir entonces fuera del mundo profesional del arte, que es el mundo de los sistemas y de los mercados organizados y absolutamente corporativos, no obstante de vivir fuera de este mundo, tiene una necesidad profunda de hacer arte, ¿no? Hay una pulsión que lo lleva a hacer arte. Y esto nosotros sentimos que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque muchos de estos artistas no logran hacer arte. Se sienten muy frustrados, frustradas, y se vuelven muy tóxicos, ¿no? Muy tóxicos para sí mismos y también para la sociedad. Entonces, a estas personas las denominamos transartistas. Decimos que son personas que no se dedican profesionalmente al arte, pero tienen una pulsión fuerte de hacer arte y que cada tanto pueden hacer algo, ¿no? Cada tanto aparece la posibilidad de hacer algo, de hacer una pequeña cosa, una pequeña obra, una pequeña acción, una pequeña performance, algo, ¿no? Que tal vez incluso ese transartista no sabe cómo definirla, no sabe de la definición, por ejemplo, performance. ¿Por qué? Porque tal vez nunca estudió arte. Los transartistas, además, entonces, son personas que no necesariamente han pasado por la academia, no han pasado necesariamente por la formación arte, ¿no? Sino que su pulsión de hacer arte va por el lado de lo creativo, ¿no? De hacer cosas creativamente para mejorar sus vidas y seguramente que las vidas de su contexto, de su entorno. El transartista entonces vive esta realidad y en eso cada tanto hace algo. Eso que hace nosotros lo llamamos fragmento mínimo resuelto. ¿Qué es un fragmento mínimo resuelto? Es una manera de definir arte de una forma simple, sencilla, práctica y algo que a nosotros nos gusta mucho, que es snapshot. Pero entiendo la esencia, entiendo que es como llegar a un colapso donde realmente el concepto de transartista llega como a un sumum, ¿no? Como esto bueno, y el concepto del fracaso productivo. Entonces me parece que estamos ahí nadando en ese barro negro. Y bueno, me parece que ese es un poco el clima de esta invitación, de este host de NET. Que para mí significa cuestionar y desafiar los límites y convenciones de las disciplinas artísticas establecidas. Los transartistas pueden tener un enfoque crítico hacia las instituciones y estructuras tradicionales del arte, cuestionando su función y relevancia en el mundo actual.
Entonces, de esta manera, ser un trans artista implica una actitud disruptiva y experimental, buscando expandir las posibilidades y el significados del arte. Además, o sea, eso sería, es como la base así. Y además, el término trans o trans artista puede aludir a la idea de transgresión, transición o transitoriedad, sugiriendo que los trans artistas están en constante evolución y cambio en su práctica artística, rompiendo barreras y explorando nuevos territorios. Yo creo que hay algo que es interesante pensarlo desde el prefijo trans, ¿no? Y llevarlo a esa cuestión de última, es un transa el transartista, ¿eh? Está transando todo el tiempo, no solamente con el mercado, con el entorno, sino transando con sí mismo, casi como negociando con el propio diablo interno que tiene, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también pensar que eso, al mismo tiempo, por ahí nos puede hacer entender que el transartista, en un carácter más dinámico, siempre convive con una incomodidad, con la propia y con la del entorno. Y yo me siento absolutamente representada, porque yo soy artista del instante. Absolutamente, o sea, yo trabajo con el instante, entonces... Eso, digamos, es una tensión, digamos, que se genera, digamos, que es interna, con uno mismo, digamos, y hacia el exterior. Y eso, para mí, digamos, desde mi punto de vista, habla respecto de los límites, cómo uno se autodefine, se tiene que definir respecto de la afuera y cuáles son los límites, digamos, que uno va, o sea, ¿dónde estoy parado? Yo, digamos, me tengo que definir dónde me voy a parar, en este caso, digamos, en el campo del arte, digamos, para entrar y para salir. Digamos que me parece que no es menor porque uno va a elegir, digamos, o debería elegir conscientemente, digamos, dónde se va a ubicar. Pienso que querer entrar en el mundo artístico formal, comercial, por así decirlo, yo creo que es algo que desean, por lo menos yo deseo profundamente eso, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo lograrlo? Y a la vez cuando intento lograrlo, ¿cómo mata mi proceso creativo? Una característica más me parece que me olvidé de decir, es que tal vez lo que define también al transartista es la monstruosidad, ¿no? El arquetipo, la figura del monstruo, de lo monstruoso, como algo que escapa a todos los mecanismos de homogeneidad que pueden existir, ¿no? O sea, o a toda fórmula posible, no solamente de percibir, sino de ejercer un control del funcionamiento. Ese carácter entre lo natural y lo artificial, entre la máquina y el humano. Y por otro lado, me parece que también este entrar y salir que se viene hablando, se podría revertir y pensar que ese entrar y salir, si lo llevamos a un lugar un poco más estático, podría pensarse también que el transartista es una frontera en sí mismo, ¿no? O sea, una zona de frontera donde, como toda zona fronteriza, nunca se termina de estar definida con claridad o como homogeneidad, sino que siempre se suceden a partir de muchas capas que se cruzan y entonces no solamente pensar que el transartista entra y sale, sino que también es una zona de frontera en sí mismo. Y a partir de todo lo que se ha dicho, sí me siento muy identificada con esta definición de artista transversal o transartista, pero me interesa compartir con ustedes estas ideas. El artista transversal o transartista no es un artista en latencia, es un artista en potencia, en esencia y en plena estructura y actividad. Esa presencia de transartista me parece que es una presencia cuestionadora, cuestionadora de una cierta legitimidad del arte. Entonces, también lo que decía el compañero aquí, Juan Tardivo, de la presencia y del adentro y el afuera, me parece que nos desafía como transartistas a pensar justamente ese binomio, porque no estamos adentro y afuera, estamos adentro y afuera al mismo tiempo.